literario y de concentración, trate de identificar qué es lo más importante en la Navidad. Estuve ayer todo un rato en la tarde con nuestro querido Panky, tratando de encontrar un buen pesebre. No pude encontrar uno. Un pesebre correcto, un pesebre que tuviera lo que dice la Biblia que tiene un pesebre. Y bueno, algunos tenían unas cosas y el otro otras y nada estaba completo. Entonces le dije a Panky, bueno, eso es una buena ilustración de la necesidad de una enseñanza como estas. Encontrábamos pesebres con elefantes, pesebres con globos, que no se deben echar globos ahora, pesebres con internet, imagínense, pesebres con buses, es decir, con lechona, con no sé qué, de todo, aviones, de todo. Y lo que más me preocupó es que cada vez hay menos de los elementos de la verdadera historia. O sea, si por lo menos quiere revisar la historia, revísela desde los hechos reales, ¿cierto? ¿Cuál fue la verdadera historia? Y entonces ahí estamos para leer estos textos, así que le ayudaría de verdad. No pierda esa oportunidad de captar cuáles son. Y bueno, saludo a los que están en casa viéndonos o que nos ven por internet, porque sería lindo que aún eso influyera tu pensamiento y los encuentros familiares y de amistad en estos días. Mateo capítulo 2, verso 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey Herodes reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore, ¿no? Como para creerle a este señor. Verso 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ahora vamos a Lucas capítulo 2, que contiene muchos más elementos también que complementan esta narración bíblica, la verdadera historia del pesebre de la Navidad. Capítulo 2 de Lucas, verso primero. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo, que se llevó a cabo cuando Cirenio era gobernador de Siria, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad de origen. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta, es decir, embarazada. Verso 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, aquí en el verso 19 dice que María atesoraba las cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Ayúdanos a pasar este ratico atesorando y reflexionando. Que no nos permitas que esto se vuelva paisaje para nosotros, cosa sabida. Que nos permitas profundizar, pensar más, entender más, reflexionar más, luchar más con nuestras preguntas, aún con nuestra pereza de profundizar. Que aún quienes nos ven en otro lugar o quienes tienen esta oportunidad de escucharnos a nosotros durante esta temporada decembrina, que les ayudemos a atesorar y a reflexionar los asuntos de la Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo quiero decirles primero por qué es importante que nos interesemos en el pesebre. Entonces ese es como un poquito argumentar la importancia de esta reflexión. Lo primero es porque este relato está al principio de todos los evangelios, digamos especialmente de 3 de los 4 evangelios. Los evangelios deben ser vistos no como una entrega de información, sino como un manual de discipulado y misión. Eso es muy importante, que tú no leas los evangelios como: me están contando historias. No, te están dando una receta, te están dando una cosa a seguir para ser discípulo de Jesús. Y si la receta para seguir a Jesús y para hacer la misión de Jesús empieza con el relato de la Navidad, porque habían podido empezar de muchas formas. De hecho, Marcos lo empieza un poco distinto. Quiere decir que para seguir bien a Jesús y para predicar bien a Jesús, es necesario que entendamos bien el relato de la Navidad, el misterio de la encarnación, el milagro que hace posible todos los milagros. La segunda razón tiene que ver con la providencia de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la Navidad ocupa un lugar inevitable. Que por mucho que la gente quiera cambiarle de nombre, los que están en lugares de estaciones, por ejemplo, están no llamándolo Navidad, sino fiesta de invierno. Tratando de eliminar la palabra Navidad, que es nacimiento. ¿Quién nació? No, es fiesta de invierno. Y el personaje central no es este niño, es Papá Noel, los aguinaldos, qué sé yo. Pero otra vez vuelve y se nos mete en el calendario. Se nos mete en el calendario. Y yo creo que es como la historia del Grinch. No sé si ustedes conocen ese cuento. A mí es de los cuentos que más me gusta de la Navidad. Escrito por el doctor Seuss, debe pronunciarse Seuss, pero conocido como el doctor Seuss, que escribió tantas historias de niño. Bueno, esto ha sido llevado al cine y todo lo demás, pero el cuento se llama ¿Cómo el Grinch robó la Navidad?
Y es este personaje verde, ¿no? Que se pone ahí con los pelitos y todo eso, y él odia la Navidad. La música, la comida, la fiesta, ¿por qué tienen que celebrar la Navidad? Y un día se propone robarse la Navidad. Entonces va y roba los calcetines donde los niños guardan las cosas y los regalos. Y él dice, ya lo arruiné. Y al día siguiente, que es la Navidad, otra vez están celebrando la Navidad. Y como no pueden darse regalos ni nada, están cantando de la Navidad. ¿Y el por qué? Porque es una historia de conversión, para quienes quieren estudiarlo más desde un punto de vista literario, cómo se le cambió el corazón a este ogro y después se convierte en el que ayuda a que todos celebren hasta termina partiendo la cena de la Navidad. Es una historia maravillosa. La historia de la humanidad que busca siempre tomar las cosas de Dios y voltearlas, desviarlas y muchas veces rechazarlas. Así que, ¿cómo podemos ver la necesidad que tenemos los seres humanos de que pase ese milagro de la conversión? Porque no hay otro momento para evangelizar que la Navidad. Yo me imagino si una persona de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier nación, especialmente en los últimos 100 años, 150 años, donde ha habido acceso a medios masivos de comunicación, si una persona se muere y se encuentra con Dios, porque la Biblia dice, todos vamos a morir y hemos de enfrentar a Dios. Y esa persona le dice, no, pero yo no sabía nada de esos asuntos del Evangelio, porque yo creí en un país musulmán o lo que sea. Yo me imagino que Dios muy sabiamente le va a decir, ¿tú nunca viste que como a fin de año hacían una fiesta? Ah, sí, 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 la Navidad. Oh, la Navidad. Que el Creador se hizo criatura. ¿Se dan cuenta lo inevitable que es la Navidad? Es como una forma en la que Dios ha evangelizado a todo el mundo. Yo creo que no hay una persona virtualmente hablando que hoy en día no pueda decir algo sobre ese asunto. Por mucho que quieran cambiarle nombre, meterle otras cosas, es inevitable la Navidad. Y si Dios evangeliza en la Navidad, ¿no le parece que nosotros deberíamos unirnos a Dios? Entonces, para unirnos a Dios, yo tengo un sermón de 12 puntos. Entonces, si a ustedes les preocupa cuando vengo con 3, ahora multiplique por 4. Las 12 cosas que no pueden faltar en la Navidad. Vamos rapidito. Primero, un censo. Entonces, si yo hiciera un pesebre, yo pondría por ahí en alguna esquinita censado, como nos ponen en la casa. No sé si ha visto un letrero, pero debe aparecer eso, porque el censo nos habla de que se cumplieron profecías, de que hay una genealogía. José y María tenían que ir a ese pueblito porque eran descendientes de la tribu de Judá y porque habían profecías sobre eso que se estaban cumpliendo. Gálatas capítulo 4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo. Y el Evangelio de Mateo repite una y otra vez, para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Un edicto de un rey pagano que nada quería cumplir profecías y fue usado por la providencia soberana de Dios para que se cumplieran las profecías. Censo. Segundo, ángeles. Ahora con los ángeles hay un poquito de paradoja porque nadie entendía mejor la humillación de Dios que los ángeles. Acostumbrados a adorar a Dios en la inmensidad más grande que el universo, a ver la grandeza de Dios más grande que el universo y a postrarse ante Él adorándolo día y noche. Un día aparece que ese Dios se volvió un niño pobre. Entonces, ellos entendían esa diferencia entre el Dios de la gloria que viene a postrarse y a ser tan humilde, vulnerable y débil como un bebé recién nacido. Pero al mismo tiempo los ángeles no entendían. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Y la explicación que se ha escuchado a lo largo de la teología histórica ha sido este asunto de que es que realmente los ángeles no entienden la salvación. Ellos no saben qué es
haber sido enemigo de Dios, haber estado en contra de Dios, haber sido indiferente a Dios, haber sido desobediente a Dios y un día vivir este cambio del corazón que la Biblia llama nuevo nacimiento y ahora amar a Dios, atesorar a Dios, no poder vivir sin Dios. Ellos no saben qué es eso. Por eso muchos poetas a lo largo de la historia cristiana han comentado que una de nuestras tareas más importantes en el cielo va a ser contarle nuestros testimonios a los ángeles. Y que ellos van a estar fascinados. Porque los ángeles no pueden hacer otra cosa que automáticamente adorar. Pero ellos van a querer saber cómo es eso. ¿Cómo era tu vida antes que llegara Jesús a tu vida? ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo es que se vive esa experiencia de adorar cuando otra época vivías era adorándote a ti mismo? Pero los ángeles aparecen en el pesebre porque nos muestran cómo desde la misma creación invisible y sobrenatural no pueden contenerse. Y ahí viene nuestra tercera cosa, música, canto. No sé si se han dado cuenta que la Navidad es inescapable para todos los músicos. Yo creo que no hay uno solo en este planeta que no haya cantado una canción de Navidad. Todos han hecho álbumes de Navidad. Y yo sé, a veces tuercen las cosas y todo, pero no pueden escaparse porque la música, el canto es indispensable en la Navidad. Pero es indispensable como una expresión explosiva, inevitable, incontenible ante la gloria de Dios. Los ángeles, los pastores, los mismos magos, como cuando hay un gol extraordinario e inesperado de tu equipo. Esperemos esta tarde que haya goles extraordinarios e inesperados de tu equipo. No me pregunten de cuál equipo porque se van a meter en problemas. Pero que eso pasa y tú puedes ser la persona más seria del mundo, el más tímido, el menos expresivo y por lo menos pegas un grito. Es decir, ese canto que nos permite como apropiarnos de palabras de otros para expresar sentimientos que nosotros no podemos contener y por eso llevamos serenatas, copiamos poemas, copiamos palabras célebres de otros para poder expresar algo. Dios mío, ¿aquí qué fue lo que pasó? Una cosa que solo los ojos de la fe pueden ver adecuadamente, que es el Dios del universo, todopoderoso. Vino y se hizo un niño pobre, humilde, indefenso. Y claro, quienes pueden captar más eso son los que han sufrido y por eso va nuestro cuarto elemento, los pastores. Los pastores y los rebaños. Por favor, recuerden que los pastores son una especie de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son los pastores como este servidor. Estos son los pastores de verdad. Los que estaban cuidando ovejas de verdad, ¿no? El pastor, la vida pastoril en el Antiguo Testamento era como de los trabajos más menospreciados. Y estos pastores no eran los dueños de las ovejas, no eran los que curaban las ovejas, no eran los que investigaban y estaban haciendo un doctorado sobre ovejas, no. Seguramente no eran ni los dueños de las ovejas, eran los que los estaban cuidando en medio de la noche. Es decir, dentro del espectro de la profesión menos apreciada en la sociedad, estos eran los que hacían el trabajo difícil de esas personas. Eso lo constatarán en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel es ubicado en Egipto, en Gosén. Y el mismo faraón le dice, ubíquelos allá, porque los egipcios consideraban que era menospreciable ser pastor de ovejas. Y a esas personas Dios les pone en el pesebre de la Navidad para decir la profesión que es honrosa, pero que ante la sociedad podría ser la más menospreciada, esos también tienen un lugar ahí. Entonces como, wow, Dios está convocando a toda la humanidad, no solo a los que pueden pagar el tiquete del gran concierto. Todos están invitados. Y a esos es a los que se les aparecen los ángeles para anunciarlos. Como que entre más abajo estás,
Dios va a mover más el universo de sus recursos para llegarte a ti. ¡Wow! A Herodes no le mandaron un ángel, ni a los sabios orientales, pero a los pastores pobres, que eran los guachimanes de la época, que cuidaban ahí a las ovejas de otros para que esos otros descansaran. Pero el contraste, y aquí vamos a nuestro quinto elemento del pesebre, y es el mesón. Por favor, no olviden el mesón en su descripción del pesebre. Y si va a construir un pesebre con sus niños, por favor pongan un mesón. El mesón era el hostal, el hotel de la época. Tal vez se ha dado cuenta que aquí en la ciudad, cuando llegan personas muy importantes, todos los hoteles de la ciudad se pelean para recibir ese huésped. Sabemos que muchas veces esos hoteles no le cobran nada. Que viene ese gran cantante, ese gran político, ese gran actor, y el hotel le dice, no, lo que necesite, lo que quiera, le cambiamos todo el cuarto y todo, y no le vamos a cobrar nada, porque ese hotel quiere tomar la foto y decir, este fue el cuarto donde estuvo, o este es el hotel donde se hospedó. ¡Wow! Pues bien, en ese hotel no hubo un lugar para Jesús. Entonces yo construiría el pesebre con un super hotel de la época de Belén, de la época de hace 2000 años, y pondría por allá en un rincón pequeño, tal vez una gruta en la montaña, una pequeña cueva, un pequeño establo de potrero donde se protegían los animales de la lluvia. Es eso. El mesón habla de lo que San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El rechazo de Dios, que era parte de las profecías. Muchas profecías hablaban de eso. Y para los rabinos en el Antiguo Testamento era muy complejo entender esto. ¿Cómo será el descendiente de David, del linaje real? ¿Y cómo es que, como dice Isaías 53, será menospreciado, será tenido por menos? ¿Cómo va a funcionar eso? Así funcionó. Y claro, llegamos en sexto lugar al pesebre. Debo ayudarles a no tener una confusión. A veces confundimos la palabra pesebre y pesebrera o establo. La palabra se usa para ambas cosas, porque la palabra pesebre puede ser lugar cubierto con un techito donde se guardan los animales. Pero la palabra pesebre también puede ser donde comen los animales. Por eso podemos decir Jesús está en el pesebre y acostado en el pesebre. ¿Cierto? Porque si usted no tiene esa claridad, acuesta al niño en el techo del pesebre. Este pesebre, por supuesto, nos habla de Dios descendiendo a lo más humilde. Este pesebre nos habla también de la reivindicación del lugar de los animales. Así que si usted es animalista o ecologista, le va a interesar esto. Porque el niño Jesús termina usando un lugar de animales. Como Dios diciendo, es que esos también son creación mía y deben ser cuidados. Y esos sí estuvieron dispuestos a reconocer, como el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, el asno conoce el pesebre de su Señor y ustedes, pueblo de Israel, no saben quién es el que los ha bendecido y protegido todos estos años. ¡Wow! Que a veces los animales son más fieles que los hombres. Bueno, también que las mujeres. Y eso nos lleva a la Sagrada Familia en séptimo lugar. Me encanta la expresión Sagrada Familia, ¿saben? Sagrada Familia. Ahí hay un papá, ahí hay una mamá y ahí hay un niño. Y bueno, yo sé que en esta discusión con todo esto de la ideología de género debemos ser amorosos, debemos ser respetuosos, debemos ser compasivos con todos aquellos que luchan con sus propias realidades personales y quieren cambiar todo el mundo para que se les acomode. Debemos decirles, es que se llama Sagrada Familia, porque la familia es sagrada. La familia es una invención de Dios. Nosotros no tenemos derecho a definirla. Es una creación de Dios. Sí podemos tener compasión con aquellos que no logran adaptarse a ese modelo y orar por ellos, amarlos, ayudarlos. Pero tenemos que decirles,
Dios lo creó así, varón y hembra, y es la visión en la Navidad de una familia donde hay papá, mamá e hijos. Y yo sé que yo admiro profundamente, sobre todo a estas damas que fueron abandonadas o enviudaron y siendo excelentes mamás, salieron a la calle a trabajar, a romperse el hombro y lograron sacar adelante una familia. Y uno dice, wow, qué bendición, qué ejemplo, qué inspiración. Pero yo no quiero eso para mi hija, yo no quiero eso para mis nietas. Yo quiero que ellas tengan un hombre en su casa que trabaje y que las cuide. Entonces, la excepción de estas mujeres extraordinarias que lograron sacar adelante una familia no nos va a cambiar la definición. Todavía lo que yo anhelo para mis generaciones futuras es que hay un hogar donde un papá, una mamá y si Dios les da la gracia de tener sus niños. Pero hay una paradoja en esta sagrada familia. Por un lado, una boda arruinada, una familia desplazada, un parto inesperado y sin provisión, una pobreza lamentable, una familia perseguida políticamente. Y por el otro lado, un hombre que cuidó a una mujer. Y yo sé que los textos no nos hablan mucho de José. Yo creo que no le hemos hecho mucha justicia a José. Pero uno se imagina que si María está ahí en su parto, teniendo su bebé, cuidando su pequeño, José está inventándose lo que sea, armando la cunita, buscando los pañales, protegiendo el frío, moviendo los animales, limpiando y organizando todo el rol de un varón que cuida, ama, protege y provee para su familia. Y claro, María, un ejemplo extraordinario de entrega, hágase en mí lo que es la voluntad de Dios y un pequeño niño cuidado por sus padres. Bueno, y llegamos al octavo punto del pesebre, un niño recién nacido. Ahora, ahí hay otra paradoja. ¿Por qué los bebés nos enternecen tanto? Mire, yo he visto hasta estos señores, cara seria, inexpresivos, que no, yo soy así. En los partidos de fútbol no son así, pero en la vida pues cotidiana, serios. Tienen un nieto y se enloquecen. Voy a sus casas y lo veo tirado en el suelo, jugándole al niño, hablándole bobadas al niño. Y yo que, oye, yo pensé que tú eras muy serio, muy inexpresivo, pero te veo como, ay, no, pastor, es que este niño, no, pastor, este niño me cambió la vida. Bueno, ¿por qué nos enternecen tanto los niños? Pero al mismo tiempo, ¿no es un niño la imagen verdadera de la indefección, de la vulnerabilidad, de la dependencia, del riesgo? Y entonces por eso Isaías 9, el texto que leímos en la devoción de hoy, en la adoración, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Qué cosa tan extraordinaria. Dios decidió hacerlo de esta manera. Dios es Dios, había podido hacerlo de mil maneras, pero decidió hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque quería enternecer nuestro corazón. Y porque quería mostrar lo vulnerables y los frágiles que somos nosotros. ¿Han comparado con los animales? Hay animales que el mismo día que nacen están caminando, corriendo, jugando y alimentándose por sí mismos. Pero un ser humano, hace poco la perra de mis nietos tuvo cachorritos, 6 cachorritos, una belleza de animalitos. Mira, esa perra no recibió ningún curso. No tenía la mamá al lado ni la suegra al lado. ¿Cómo será la suegra de una perra? No sé. Entonces eso ya, aún esa frase suena rara. Pero no tenía nada de ayuda. Mire, y esa perrita sabía todo lo que había que hacer. Hasta limpiar el lugar. Una cosa extraordinaria. Pero nosotros los seres humanos, piensen ustedes, señoras, si no hubiera habido una mamá, una tía, una amiga que le mija, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pues usted mata al niño.
Y ese niño no puede sobrevivir solo, necesita cuidado y cuidado y cuidado más o menos hasta los 45 años para que se cepille los dientes por sí mismo. Un poquito exagerado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si llegamos al noveno aspecto del pesebre, los pañales. Por favor, si va a ser un pesebre, no se olvide de los pañales. El texto bíblico repite una y otra vez los pañales. Pregunto, ¿cómo se imaginan los pañales en esa época? No habían pañales desechables. Amigos, ustedes que disfrutan de pañales desechables, no se imaginan cuando estos no existían. A mí no me tocaron pañales desechables. Eran inmensamente costosos. Nosotros teníamos pedacitos blancos de tela que se manchaban cada vez que se usaban. Había una cantidad de teorías, desde aguacate hasta límpido, de cómo quitarle la mancha a los pañales. ¿Por qué en el pesebre se enfatizan los pañales? Miren bien. La primera ropa que usamos, la primera conexión con la casa y con la familia, con la tierra que tiene un niño. Y yo sé, ustedes no lo van a reconocer, pero hay mamás que guardan el primer pañal. Y estas menos lo van a reconocer, lo guardan aún sin lavar. Y el día de la boda, al muchacho le dicen, mi amor, quiero mostrarte el pañal. ¿Por qué? Para decirle, tú fuiste débil y vulnerable. Lograste sobrevivir porque hubo otros que te cuidaron. No dejes de pensar que eres un ser vulnerable y necesitado. Ahora, yo sé, ustedes se imaginan que los pañales del niño Jesús olían a agua de rosas y no se manchaban. Eso es teología católica, mala teología. Porque los sacerdotes enseñaban que el niño Jesús nació como una luz cruza un cristal sin romperlo ni mancharlo. Nada más lejos de la realidad. Gálatas 4, en la Biblia, claramente dice que Jesús nació como todos nosotros, bajo la ley, como nacemos todos nosotros. Así que los pañales de Jesús no olían bien y se manchaban. ¿Qué nos dice eso? Que Dios piensa que está bien que seamos vulnerables y que otros huelan nuestros malos olores. Hubo una señora que hizo su árbol de Navidad. A propósito, los árboles de Navidad no van en el pesebre. Eso fue una invención posterior. Se dan una bonita decoración. No hay ningún problema con decorar con ellos, pero no hacen parte del pesebre. Pero hubo una hermana que cogió un árbol de Navidad y no le puso esas bolitas, que tampoco hacen parte del pesebre, sino que decoró el árbol de Navidad todo con pañales. ¿No les parece muy creativo? Usted puede hacer la decoración inclusive con pañales sin lavar. Entrando a su casa y no, es que quiero hacer un énfasis especial en los pañales de la Navidad. Y llegamos al 10º punto, la estrella, la luz de la estrella. Mateo 2:10 nos dice esta frase que es un poco enigmática. Yo he querido enviarle una carta al alcalde de La Estrella, un municipio cerca de aquí que se llama La Estrella. Porque ese verso 10 de Mateo dice, y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. Pero ese texto tiene un misterio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vieron? Ellos venían viendo la estrella, seguramente desde meses atrás. Eran astrónomos. Llegaron a Jerusalén porque habían visto la estrella. Siguieron la estrella. Pero ¿por qué el verso 10 del capítulo 2 de Mateo nos para diciendo, cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Este es el punto. Ellos eran científicos. No eran ni hechiceros ni prestidigitadores como esos magos hoy en día. No, eran investigadores de los cielos para ver cuándo llovía, cuándo había un cataclismo, un terremoto, lo que fuera. Eran los científicos de la época. Seguramente como científicos de la época en pueblos paganos, ellos no eran de Israel, tenían mezclas de cosas supersticiosas. Por ejemplo, ellos pensaban que cuando un nuevo astro se movía es que nacía un rey. Pero eran científicos. El científico
que cuando logra encontrar una fruta de un árbol, y después de intensas y largas horas de investigación o años de investigación, y por eso debemos dar muchas gracias al Señor por los que hacen investigación científica, encuentra que esa frutita está diseñada para sanar el cáncer. Entonces cuando el científico logra llegar a su gran conclusión, dice, wow, cierto, como Madame Curie, descubre esto de la radiación y sabe, esto es hecho para curar y wow, a esto es donde me lleva la ciencia. Eso fue lo que pasó. Ellos vienen persiguiendo la estrella y cuando ven el objetivo de la estrella, que es señalar a Cristo, señalar al verdadero, dicen, wow, para esto es que hemos investigado toda la vida. ¿No les parece extraordinaria forma de ver la ciencia? En lugar de encontrar la frutita que cura el cáncer y decir, ya no necesitamos a Dios porque ya tenemos la frutita que cruza el cáncer. No, en lugar de eso dice, wow, ahora entendemos para qué Dios nos dio esa frutita. Y ellos ven la estrella y dicen, wow, ahora entiendo para qué Dios nos dio las estrellas. Para señalar cuándo Él nacería en la historia. La estrella es necesaria en el pesebre. Yo sé que podemos poner a los magos, no en el pesebre porque ellos llegaron después, algo cerca de 2 años después, pero podemos ponerlos como yendo hacia el pesebre. Y llegamos finalmente en 11º lugar a los magos y los regalos. Los investigadores dicen que esos versos del 9 al 11 de Mateo, cuando ellos, dice el texto, abren sus tesoros, que ellos no iban a llevarle regalos a Jesús. Ellos iban a adorar al rey, pero ellos no pensaban llevarle regalos. Y que muy probablemente ellos no tenían regalos. Que el oro, el incienso y la mirra, escuchen bien, eran lo que ellos usaban en esa época para largos viajes. Especias aromáticas y minerales preciosos. Porque como cruzaban por diferentes pueblos, de diferente lengua, de diferentes monedas, estos eran los que se usaban internacionalmente. Y cuando llegan al niño pobre de Belén, se miran y se dicen, lo estamos adorando, pero ¿cómo lo adoramos? Y él es pobre. Me hago entender como cuando tú dices, ¿cómo adoramos a Cristo y estos misioneros no tienen una casa? ¿Cómo adoramos a Cristo y no hay suficientes Biblias para llevar? ¿Cómo adoramos a Cristo y no hay suficientes instituciones de formación teológica? ¿Cómo adoramos a Cristo y no hay más orfanatorios y no hay más lugares para cuidado del adulto mayor? ¿Cómo adoramos a Cristo? Y entonces ellos abren los tesoros y dicen, esto es lo que tenemos. Y le dan esos tesoros. De hecho, algunos observadores e investigadores dicen que eso va más lejos, que es ese el recurso que usan José y María por poder huir y vivir en Egipto inicialmente. Claro, en el pesebre aprendemos ese asunto de dar regalos, pero aprendemos que son nacidos de un corazón que contempla la humillación de Dios. Cuando tú adoras a Cristo y te duele, tú no eres el primero que se humilla. Tú te humillas a adorar a Cristo porque Él se humilló primero que tú. Tú le das a Cristo porque Él ha dado primero que tú. Y por favor, asegúrate que tu adoración siempre te cueste. ¿Te da pena levantar las manos para adorar a Cristo? Excelente. Porque cuando levantes tus manos te va a costar. Si lo haces por placer, porque te gusta, eso lo hacen en todos lados, quizás la mejor adoración sería no levantar las manos. Cuando te cuesta dar dinero para la obra de Dios, excelente, porque vas a saber que es verdaderamente adorar a Dios. Cuando te cuesta perdonar a un ser querido que te ha ofendido, fantástico, porque vas a entender que es dar más allá de tus fuerzas, porque Dios lo hizo primero que tú. Y a eso es lo que se refiere el Evangelio cuando dice, den de gracia lo que han recibido de gracia. Y llegamos en 12º lugar a Belén. La palabra Belén quiere decir casa de pan. Y la razón de eso, dicen los historiadores, sobre todo es por la riqueza de aquella región. Era rica en trigo, en cereales,
y todo lo demás en agua, entonces había mucha comida y bueno, hay muchas relaciones históricas y bíblicas sobre Belén. Lo primero que debo decirles es que es un lugar histórico muy importante. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí y Boz, que llegó a ser abuela del rey David? Una historia maravillosa en el libro de Ruth en la Biblia, no dejen de leer eso. Pero la historia de Jacob y Raquel cruza también por Belén, sobre todo la historia de David. David es ungido en Belén, él nació en Belén y él fue sepultado en Belén. Pero también nos vemos las relaciones bíblicas de Jesús, el pan de vida. El maná que alimentó al pueblo en el desierto es nuestro maná. Y él ha dicho, si no comen de este pan, no serán verdaderamente mis discípulos. Bueno, 12 cosas, repasándolas rápidamente: el censo, los ángeles, la música, los pastores, el mesón, el pesebre, la sagrada familia, el niño, los pañales, la estrella, los magos, Belén. ¿Por qué es importante esto? 3 conclusiones rápidas. Primera, un seguidor de Cristo es un contador de historias. Nosotros somos contadores de historias. Tal vez les gusta más la palabra bíblica, testigos. Y nosotros contamos toda clase de historias. Contamos cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo estábamos de apaleados, aporreados, amargados, indiferentes, y cómo Cristo nos transformó. Contamos historias de provisión, de protección, de bendición de Dios, pero no hay historia más importante que nosotros debamos contar como la historia de Jesús. Y el evangelio empieza en la encarnación. Yo sé que usted piensa que el evangelio comienza en Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, así no lo escribieron los evangelistas. El evangelio comienza diciendo, Dios se hizo hombre. Él sabe qué es ser hombre. Y Dios se hizo hombre para que en la cruz pudiera haber un hombre y un Dios. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Y podía satisfacer las demandas de Dios al hombre y las necesidades del hombre de Dios. En segundo lugar, un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, no solo cuenta la historia de la encarnación del Hijo de Dios como comienzo del Evangelio, sino que también es movilizado por la historia de la Navidad. No sé si se han dado cuenta, todas estas cosas de la Navidad son cosas que se movieron. Hasta los animales se movieron. Y se movieron, en tercer lugar, en torno y en razón de Cristo, de Jesús. Entonces, yo sé, podemos hacer un pesebre para decorar y poner bien linda la sala, está bien, yo sé ustedes, damas que saben decorar tan bellos nuestros hogares, pero ¿qué te moviliza ese pesebre a ti? Todos se movieron, todos se movieron. ¿Y cómo te ayuda a pensar un año entrante más movido por Dios? Y bueno, termino hablando de eso porque el centro del pesebre ha de ser Jesús. Y esta es la ilustración. Los que son un poco más viejitos recordarán que cuando éramos niños, en nuestros hogares se hacía una dinámica, una especie de juego familiar, de esconder el niño Jesús. ¿Vivieron eso o no? Sí, algunos quieren parecer muy jóvenes, entonces dicen, ay pastor, yo no sé de qué está usted hablando. Pero bueno, no, a algunos no les tocó porque es que esas tradiciones se perdieron. Entonces hace más o menos 80 años eso no se hace. A otros de nosotros sí nos tocó el tema de esconder el niño. La razón por qué se escondía el niño es porque en el pesebre el niño solo se ponía el 24. Entonces el pesebre estaba un mes antes. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Entonces nuestros padres cogían una figurita del niño Jesús, ¿se acuerdan? Y algunas veces la envolvían en un poco de plata. O sencillamente el que primero lo encontrara. Y esta era la frase: el que primero lo encuentre tiene doble regalo. Pues porque a todas las niñas nos daban un regalo, pero el que primero encontraba eso se quedaba con la plática o doble regalo. Oiga, y nosotros desbaratábamos la casa, yo me acuerdo. Porque los padres cada año eran más astutos de donde lo guardaban. Entonces podían esconderlo hasta en la pata de una mesa que tenía un huequito en el centro. Bien, nosotros desarmábamos esa casa, nuestras mamás
Pobrecita, porque les tocaba después organizarlo, porque lo buscamos donde fuera, las camas, la ropa, las cosas de la cocina, los muebles, patas arriba, todo, buscando a Jesús, buscando a Jesús. Entonces yo pienso, por ejemplo, en mis amigos que no conocen a Cristo, que no sienten nada por Cristo. ¿Qué Cristo le suena a cualquier líder religioso del pasado, a cualquier filósofo, un nombre antiguo, usado por todo el mundo? No siente nada. Y entonces yo digo, ¿qué tal si en esta Navidad buscas a Jesús? Porque el que encuentre a Jesús tiene doble premio, tiene doble regalo. Y nosotros tenemos doble regalo. El regalo de la salvación. Usted sabe qué es estar a punto de morir y estar tranquilo. Y poder decir con Filipenses 1:21, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Si yo me muero, voy a pasar más bueno. ¿Usted sabe qué es ser salvado por toda la eternidad? Por el Dios que nos creó, no para esta tierra, sino para estar con Él en otra dimensión. ¿Usted sabe qué es eso? Pero doble regalo, porque también es el regalo no solo de la salvación de Jesús, sino de la compañía de Jesús. ¿Usted sabe qué es recibir un diagnóstico horrible, aplastante? Pero tener a Jesús al lado, a tener a Jesús en el corazón, que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que ayuda a ver las cosas en otra perspectiva, que tiene una promesa que dice, tranquilo que todo va a ayudar a bien. No te preocupes por este capítulo, yo sé cuál es el final. Es decir, la salvación de Jesús, la compañía de Jesús, el doble regalo para quien encuentre a Jesús en esta Navidad. Tus amigos necesitan a Jesús, tus vecinos necesitan a Jesús. ¿No será que podemos hacerle una tarjetita a todos los vecinos? Por ridículo que eso parezca, por extraño que parezca con el señor ogro de la esquina que nunca nos saluda, mandarle la notita y decirle, yo quisiera tanto que usted viera estas cositas sobre el pesebre. Quizás acompañado con un buñuelito y una natilla, que eso ayuda mucho a leer las tarjetas. Y pensar que nosotros somos los que contamos esa historia. Nos quejamos de que los centros comerciales desvíen la historia y que los músicos desvíen la historia y que las películas desvíen la historia, pero ¿qué podemos esperar de ellos? Es que eso no es responsabilidad de ellos. Somos nosotros los que contamos esa historia. ¿Y cómo podíamos en esta Navidad romper con eso y decir, ¿Navidad para qué? Navidad para nosotros contarles la verdadera historia y orar. Que Dios haga la obra en sus corazones. Que Dios haga la obra en sus corazones. Así que si algunos de ustedes quieren recibir las notas de esta charla o enviar a sus amigos esta prédica o decir un poquito sobre la Navidad o unirse a las novenas donde se habla de Santa Margarita y no sé quién en su unidad, pero decir, me dejan, un momentico, yo les leo la verdadera historia de la Navidad y poder hablarles un poquito del amor de Cristo, del Dios que se hizo hombre para que nosotros encontráramos el camino a Él.